Muy bien, tenemos al periodista Rolando Cartaya con nosotros, jefe de proyectos de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Como buen periodista sé que debe estar curioso de qué documento histórico traigo. Y lo voy a poner aquí para eso es al final del programa. Bueno, de Cuba las noticias no son como para sonreír, ¿no? Aunque hay también con el premio un poquito de respaldo a la oposición, ¿no? Claro. Pero bueno, acabamos de hacer hoy se publicó el informe mensual que hacemos sobre protestas y denuncias en Cuba de abril. Y lo que más me llamó la atención es el aumento de la represión. O sea, en febrero hubo 67 denuncias de actos represivos, el mes pasado 115 y este mes 169. O sea, este mes pasado. ¿Protestas Son protestas y denuncias. Nosotros consideramos todo porque ellos han ido cerrando todos los espacios de disensión, de protesta, de opinión. Incluso hay personas ya, varios que están acusados de propaganda. Se llama propaganda contra el orden constitucional, que es la figura que sustituye, creo, a la propaganda enemiga en el último Código Penal. Y eso puede ser de 3 a 8 años por hacerlo en las redes sociales. Te pueden echar más, te pueden echar hasta 10. Usando medios de difusión, etcétera, ¿no? Entonces, este fue un mes en el que la represión se destapó. Como vimos, el cerco a la casa de José Daniel Ferrer. También hubo un cerco al cementerio de Colón cuando varios activistas quisieron hacer una misa por el niño Damir Ortiz. A las damas de blanco, hubo más detenciones de damas de blanco y además a la líder de las damas de blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya, los detuvieron después de que ella fue, ¿te acuerdas?, al Domingo de Ramos, acompañada por el encargado de negocio de Estados Unidos en La Habana. Estuvieron varios días detenidos, después les pusieron 48 días de detención domiciliaria y ahora les están diciendo que los pueden acusar de también atentar contra el orden constitucional y la independencia y eso. ¿Sabes que yo conocí a 2 jóvenes, ahora que tú dices eso del cementerio, que estaban presos por ir a leer poemas a la tumba del poeta Emilio Bayagas, que ellos consideraban que era el verdadero precursor de la poesía afrocubana, no Nicolás Guillén, porque creo que el poema ese de María Belén Chacón es anterior a Songorocosongo, etcétera, etcétera. Y siempre me ha parecido una cosa absolutamente loca, ¿no? No hacían nada más que ir ahí a leer poemas en la tumba de Bayagas. ¿No? También en este mes pasado detuvieron a Jorge Fernández Cera, que es un escritor y humorista, y él lo que hace, junto con Alina Bárbara López y otros intelectuales, anuncian que van a hacer una protesta muda prácticamente, sentarse en un parque por la liberación de los presos políticos. Y sin embargo lo detuvieron también. Sí, es tremendo. Ahora, una de las cosas de las que acusan, yo creo que específicamente a José Daniel Ferrer, es de que se reunió con el jefe de la diplomacia norteamericana en Cuba, que no tiene rango de embajador, pero sí de encargado de negocio, que es Mike Hammer, ¿no? Mike Hammer, sí. Y él ha reaccionado. Adelante. Hola, soy Mike Hammer, el jefe de misión de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Estoy recorriendo Cuba porque sé de mi experiencia como diplomático de más de 35 años y otra vez habiendo sido embajador en Chile y en Congo, que es muy importante para entender un país y su pueblo, de viajar y visitar todas las provincias. Entonces, pues cuando me vean por la calle, quisiera hablar con cualquier persona que quiera compartir sus perspectivas, sus ideas, y bueno, espero que tengamos una linda conversación. Entonces, nos veremos por ahí y hasta la próxima. Ahora estoy confundido, no sé si eso es algo que él hizo anteriormente o es una manera irónica de reaccionar. Bueno, él ha estado recorriendo, ha estado ahora, me dice. A entrevistarse con muchos opositores. Eso lo ha estado haciendo. Como para decir, no ha sido algo especial con José Daniel Ferrer, pero consta en la acusación
por escrito, ¿eh? Claro, pero los diplomáticos cubanos aquí, y tú lo sabes porque tú has estado se siguiéndolos en se Nueva reúnen York, con quien quiera. se reúnen con quien quiera. Y, o sea, una desventaja comparativa y tremenda. no solo eso, sino que la mayoría de ellos son agentes de inteligencia y reclutan a gente como Ana Belén Montes. Claro, no, y luego se sabe que a los funcionarios del gobierno, miembros del ejército, del Buró Político, de la Asamblea Nacional, de ministros, etcétera, tienen prohibido reunirse con ningún diplomático sin un previo permiso específico del gobierno, pero que ya al ciudadano común y corriente también o sea, que lo bloqueen, pero que lo acusen como si fuera un delito que estuviera prescrito, claro, ahí puedes decir contacto con los enemigos, pero entonces los primeros que tienen contactos es el régimen. Si no se puede tener contacto, que saque la embajada ahí, ¿no? Seguro. Si tú tienes una embajada y unos embajadores, se supone que son legales, creo yo, no sé cómo es ese asunto. En cuanto al premio de Luis Manuel Otero Alcántara. Eso es un premio muy merecido, creo yo. Hay que recordar que Luis Manuel Otero Alcántara fue el líder del movimiento San Isidro. Además, un artista, le dicen artivista, porque es un artista muy... activo. No solo eso, activo, lo detuvieron muchas veces. A él lo detuvieron muchas veces antes de que lo encerraran por el 11J, o sea, por el levantamiento popular del 11J. Y tiene ese mérito. Yo creo que a partir del movimiento San Isidro es que fue, creo que el movimiento que llevó al 11J. Creo que eso fue como un proceso. Después vinieron la gente del 27N, los artistas que protestaban por el Ministerio de... Ajá. Y me parece un premio. El premio tiene algo curioso que no sabía que existía, a la disidencia creativa. Que me imagino que se refiere a precisamente eso. Son artivistas, ¿no? Son artistas que activamente se preocupan por el entorno en el político y social en el que viven, ¿no? El premio es promovido por el Oslo Freedom Forum, que es como una conferencia de derechos humanos que radica en Oslo, Noruega, y también por Human Rights Foundation, que radica aquí en Nueva York, que es también una... Pero tiene el nombre del expresidente checo, ¿no? El expresidente. Y disidente checo. Tú sabes que hay una anécdota que hace siempre Ricardo Brown, el magnífico periodista, estaba en Univisión en esa época. Lo mandan a cubrir lo que había sucedido, creo que era en la Embajada de Hungría, en la embajada de la Alemania federal en Hungría, algo así. Habían quitado la frontera y se habían pasado a Hungría muchos alemanes de la Alemania comunista para asilarse como si fuera la embajada de Perú en la embajada de la Alemania federal, que eso es algo que nadie había previsto cuando quitan las fronteras entre Hungría y la RDA, que iba a suceder eso. Y a partir de ahí se empiezan a encadenar los hechos. De ahí sucede que hay una protesta en Polonia, después que hay otra en Hungría, después que no sé cuánto. Previamente, él había estado en Checoslovaquia preguntando por Havel y algunos de los del Grupo 77 y nadie no los conocemos, no sabemos quiénes son. La hipocresía popular a que te obliga el comunismo, ¿no? Cuando pasan todos esos hechos, se cae el muro de Berlín, no le dio tiempo a regresar a Miami y él vuelve a Praga, ve a Havel dando un discurso ante una multitud. Entonces él dice, ¿y ustedes saben quién está hablando? Todo el mundo sabía. Claro, es Havel, nuestro héroe, digo, pero si hace un mes nadie sabía quién era supuestamente. Igual que en Polonia, ¿cuántos eran los de Solidaridad? Eran un muchito, era muy poquito, un grupito. Y en un poco tiempo ya eran millones la gente que fueron creciendo. No, pero, por ejemplo, cuando el régimen te dice cosas como a esos opositores no los conoce nadie, como si fuera culpa de los opositores que no tuvieran acceso a los medios de difusión, ¿no? En el fondo sí los conocen, ¿eh? Claro, en el fondo todo el mundo sabe quiénes son, pero hoy... Y en esta época digital más, tú sabes. Claro. Seguro. Aquí ha aumentado. Cuando regresemos me gustaría tu evaluación sobre este desfile hoy del 1 de mayo. Habrá que agradecerle a Raúl, mira tú qué cosa tan rara, que no hace una marcha todos los meses como su hermano, pero él el 1 de mayo
no siempre la ha hecho masiva, pero que hayan decidido gastar tanto dinero en este día. ¿Y por qué? Ya volvemos.